Hace varios años atrás encontré este mini amplificador en una tienda de música y siempre tuve la curiosidad de saber qué tal sonaba. Pero después de ver el precio, mejor me quedé con la duda. Y ahora, años después, decidí replicarlo tanto electrónica como visualmente, dándole el toque personal. Este proyecto consta de dos PCBs, una que contiene bastante electrónica y todos los controles a los que el usuario accede, y otra que contiene tanto jack para conectar las fuentes de alimentación como los audífonos en caso de querer utilizarlos. Y si quieren saber cómo las obtuve, el proceso es el siguiente. Entren al link que les dejé en la descripción del video, los llevará a la página de JLC PCB, y si se registran desde ese link en concreto, obtendrán cupones de descuento de hasta $60. Después de registrarse, dan clic en Instant Quote para iniciar el entorno de pedido. Ahora cargan el primer archivo Gerber que se encontrará en la carpeta del proyecto en la descripción del video, y la página analizará el archivo para configurar algunos aspectos iniciales, como las dimensiones y el número de capas. Luego seleccionan la cantidad de PCBs, yo les recomiendo 5, y para que queden iguales a las mías, seleccionen grosor de 1.6 milímetros y color azul. Por último, elijan que desean elegir la ubicación del número de orden para que la escriban en una parte de la PCB que no será visible, y den clic en Save to Cart. Hecho esto, realizamos el mismo procedimiento pero con el Gerber de la segunda PCB. Y una vez hecho esto, pueden ir al carrito para ingresar su información de envío y facturación. Lo primero que hice fue ir a Google para encontrar el diagrama esquemático del amplificador en cuestión, que es el Marshall MS2. Y aquí lo tenemos, así que analicémoslo. La señal de la guitarra ingresa por medio de un resistor de 1 kiloohmio, y según en qué posición esté un interruptor, elegimos hacia dónde va la señal. En una posición pasa directamente a una etapa posterior, y en la otra posición primero pasa por un amplificador emisor común polarizado por realimentación de colector, que actúa como preamplificador. Luego sigue un ecualizador pasivo conformado por un filtro pasa-bajas y un filtro pasa-altas, y un potenciómetro permite pasar más o menos señal de cada uno de ellos, logrando una especie de ecualización que ya de por sí presenta problemas de efectos de carga entre las etapas, pero funciona. Además, el circuito ya de por sí es bastante simple. El potenciómetro de volumen justamente controla eso, y encontramos el único circuito integrado del circuito, el cual es un amplificador de baja potencia con una serie de componentes externos necesarios para su funcionamiento. A la salida tenemos un capacitor de acoplo para eliminar el nivel DC de la señal y un resistor que limita la corriente para reducir la potencia de salida, presumiblemente para evitar que los audífonos que podemos conectar aquí reciban tanta señal y sea perjudicial para nuestros oídos. El parlante que eligieron es de 8 ohmios a 0.8 vatios, que a mí personalmente me parece de bastante poca potencia, pero bueno, lo que menos me cuadra es que también pasa por el resistor, que no tiene sentido, porque ahí se está limitando muchísimo la potencia, así que supongo será un error de este diagrama, y el resistor solo pasa por el jack para los audífonos. La fuente de alimentación de todo el circuito puede ser una batería de 9 voltios o una fuente externa por medio de plug DC, junto con un LED de encendido y capacitor de desacoplo. Y el interruptor de antes también puede apagar el amplificador, es multipropósito. Por último, en el preamplificador tenemos un filtro RC para filtrar ruido hacia la polarización de dicha etapa, y esencialmente ese es el circuito. Ahora analicemos la etapa de overdrive. Lo que le da la distorsión a este circuito es el denominado recorte, que ocurre cuando un circuito no puede entregar más tensión y la señal que entrega se encuentra recortada, que en este caso se da por una amplificación con una ganancia muy alta, después de pasar por ese preamplificador. Y este tipo de saturación es bastante agresiva al oído, por así decirlo, y eso no suele sonar nada bien como escucharán más adelante. Los pedales de guitarra de overdrive y distorsión y cosas por el estilo suelen usar circuitos más estratégicos para lograr saturaciones más suaves y agradables, pero aquí no tenemos nada de eso. Dicho esto, y a modo de probar el circuito prácticamente tal cual como lo encontré antes, analicemos el diagrama que realicé para el proyecto, y lo encuentran en la carpeta que está en la descripción del video. La etapa de entrada es exactamente la misma, salvo que utilizo un transistor mucho más comercial, y separé el interruptor de clean y overdrive del de encendido.
El circuito integrado amplificador lo reemplacé por el clásico TDA-2003, que puede ser alimentado con 9 voltios sin problemas, y su ganancia es de 40 decibeles, similar a los 50 decibeles que ofrece el circuito integrado del circuito anterior. Tanto la señal de salida del amplificador como uno de los terminales del parlante van hacia un conector. Si miramos el otro diagrama, que es solo de alimentación, encontramos el plug de audífonos, el jack DC y un conector para la batería de 9 voltios. Y por la forma en la que está conectado, cuando no tengamos conectados los audífonos, la señal de salida del amplificador va al parlante. Y cuando los tenemos conectados, va hacia los audífonos. Y algo similar pasa con la fuente, ya que si no tenemos conectada la fuente externa, utiliza la batería. Y cuando la tenemos conectada, desconecta la batería. Regresando al primer diagrama, aquí está el interruptor de encendido maestro del circuito, junto con un capacitor, un LED y un diodo que protege al circuito de polaridad inversa, ya que este circuito está diseñado para trabajar con plug que tenga pin central a tierra y pin exterior o anillo a 9 voltios, que es el tipo de conexión rara que utilizan los pedales de efecto. Tengan mucho cuidado con eso. Dicho eso, esta es la PCB que vimos al inicio del video, y sobre ella podemos ver piezas como el jack de 1/4 de pulgada para la entrada de señal, por aquí arriba toda la etapa de preamplificación, aquí los potenciómetros de tono y volumen, el conector del interruptor que selecciona entre clean y overdrive, el TDA-2003 junto a sus componentes pasivos necesarios, el conector que va a la PCB donde encontramos la alimentación y el conector de audífonos, el conector del interruptor de encendido, el conector del parlante, el LED de encendido y el espacio donde van los interruptores. Por la parte inferior encontramos una serigrafía que indica a qué se conecta cada uno de los pines de los conectores. Por otro lado, aquí tenemos la otra PCB, que incluye el conector de 1/4 de pulgada para los audífonos, el conector de alimentación de 9 voltios, el conector para añadir opcionalmente la batería y el conector para unir esta PCB a la principal. Y claro, también tenemos las etiquetas en la capa inferior para saber a qué se conecta cada pin. Después de soldar la PCB, así es como se ve. Los potenciómetros deberían ser de 50 kiloohmios, pero se me acabaron. Sin embargo, por la parte trasera de estos de 500 kiloohmios, soldé un resistor de 56 kiloohmios en paralelo para lograr los de 50 kiloohmios. Además de que soldé alambres entre la carcasa de ellos y tierra, de tal forma que cualquier ruido que introduzcamos al circuito cuando usemos los potenciómetros se vaya a tierra. Este es el interruptor para seleccionar entre clean y overdrive, este otro para encendido y apagado general, y por aquí está el TDA-2003 con su pequeño disipador, tornillo, tuerca, buje y pad térmico, que para la cantidad de potencia que genera este amplificador es más que suficiente para enfriarlo. Y por último tenemos el LED de encendido, que está elevado con un tubito de plástico para encontrar una altura más ideal. En la otra PCB tenemos simplemente los conectores soldados y poco más. Este es el parlante que planeo utilizar, de 8 ohmios y 2.5 pulgadas, con su respectivo conector hacia la PCB, y está montado sobre un acrílico negro translúcido de 3.5 milímetros de grosor que corté en mi nueva cortadora láser, y en la carpeta del proyecto está el archivo DXF para hacer ese corte. Sin embargo, y hablando de cabinas, modelé e imprimí en 3D casi todas las piezas restantes, y los archivos STL también los encontrarán en la carpeta del proyecto, que además incluye la malla frontal, la cual va dentro de la cabina ingresando desde la parte trasera y asegurándose con pegamento desde dentro, aunque pueden usar tela o cualquier otro material similar si así lo desean. Lo importante es poner algo al frente. Después de la malla, ahora sí viene el parlante, que se termina posando contra la malla. Claro, todo esto debe ir asegurado con pegamento, pero bueno, antes de eso les muestro que todos los cables que van desde la cabina hacia el cabezal pasan por este agujero sin problemas. La PCB de alimentación y audífonos va en el lateral de la siguiente forma, aunque me quedó un poco grueso el lateral y por eso no sale tanto la rosca del jack, pero eso ya está corregido en los archivos que les dejé. Regresando al corte láser, corté y grabé en el mismo acrílico la placa frontal, y sobre ella se insertan todos los componentes de forma muy sencilla y estética por la parte trasera,
y también encuentran el archivo DXF en la carpeta del proyecto, aunque los interruptores por ahora no los voy a poner, pero me entienden la idea. Una vez están asegurados los componentes, se insertarían por la parte trasera del cabezal y quedaría más o menos así. Por último, la tapa se atornillaría en la parte trasera con 4 tornillos de métrica 3 y 6 milímetros de largo, ubicados en las 4 esquinas respectivamente. Para poder atornillar, primero hay que poner tuercas de inserción, que básicamente son la rosca metálica sobre la que justamente se rosca el tornillo. Y para insertarlas, solo debemos posicionarlas sobre los agujeros y con el cautín a baja temperatura, tipo 250 grados Celsius, se insertan suavemente y con calma. Aunque claro, existen mejores puntas para cautín para hacer esto, e incluso herramientas que ni siquiera son cautines, pero bueno, con el cautín funciona perfecto. No sé si alguna vez se hayan preguntado para qué son estos agujeros que están en la plantilla al lado izquierdo de los potenciómetros, y simplemente se utilizan para que este pin tenga un soporte mecánico, de tal forma que al usar o apretar la tuerca del potenciómetro, mecánicamente se mantenga quieto, especialmente con potenciómetros que no se sueldan sobre una PCB sino a cables. Por ahora empecemos añadiendo la tuerca del jack, seguido de las arandelas a cada uno de los potenciómetros, y por último las tuercas respectivas. Las arandelas de los interruptores tienen esta forma, es decir, un pin en el borde del agujero, y en el borde exterior otro pin, que actúa de forma similar a la del potenciómetro. Con la rendija hacia arriba en el cuerpo del interruptor se inserta la arandela siguiendo la misma forma, tal que el pin del borde externo entre en el agujero de la placa frontal, y nuevamente asegure mecánicamente al interruptor mientras se aprieta su tuerca. Después de poner todo en su sitio, así es como nos queda. Y aunque se ve un poco desordenado, la verdad es que es muy simple. Sin olvidar mencionar que me tocó pegar con silicona caliente porque no tenía epoxi. Pero bueno, funcionará bien para la potencia que desarrolla este amplificador. Ahora solo resta ponerle la tapa y añadir los 4 tornillos respectivos. Y después de hacerlo ya tenemos el amplificador listo. Aunque recomiendo añadirle paticas de caucho en la base para que no se deslice sobre la mesa. Pero dejando eso de lado, así se ve finalizado. La verdad es que quedó bastante bonito, con perillas que también imprimí en 3D, aunque como debieron adivinar no le puse ni batería, porque me parece que no tiene sentido, por lo menos para mí, pero cada uno que use la fuente que desee. Creo que esta parte es mejor grabarla directamente con el micrófono de la cámara y en tiempo real, por así decirlo. Voy a estar utilizando mi Strat, es una Squier California, bueno, por si les interesa. Todas las perillas y controles al medio y encendemos. La verdad no sé si vayan a escuchar porque se escucha muy bajito. Subamos al máximo el volumen. No noto ninguna distorsión molesta. Y vamos a analizar la ecualización con los graves, con los agudos, y ya empiezo a percibir como cierta saturación al fondo. Tal vez por acá sería el máximo, que yo utilizaría un poco más. Creo que esto ocurre más por temas de acople de impedancias. Recordar que este filtro es pasivo y los filtros pasivos suelen tener una impedancia de entrada y de salida variable con respecto a la posición de la perilla del potenciómetro. Ahora cambiemos al overdrive. Bueno, sí tiene overdrive, el volumen claramente sube, ya que la señal de la guitarra está pasando primero por una etapa preamplificadora, que es lo que yo haría inclusive para el canal limpio. Regresemos a los graves.
pero... Sí, creo que ya está saturando demasiado, no se escucha como una saturación bonita. Sí, eso ya no es algo bonito. Escuchen eso. No. Considerando que este amplificador se escucha muy bien con sonido limpio y ligeramente saturado, canciones como esta creo que podrían funcionar muy bien. Ya se me olvidó. Ahora viene algo interesante. Creo que los más antiguos puede que se acuerden de esto. Un pedal que hice hace muchísimo tiempo. Un delay. Y bueno, podríamos incluírselo. Un delay por aquí. Y por qué no, que este creo que no se los había mostrado. Un mini Tube Screamer. No recuerdo si lo hice para la versión TS9 o la TS808. Pero bueno, manejamos canal limpio o el volumen lo suficientemente bajo como para que se pueda considerar limpio. Un delay y un overdrive, que también se escuchará con pedales decentes. Bueno, este no tanto. Este es el circuito original del Tube Screamer de Ibanez. Así que veamos. El overdrive está al máximo. Si mal no estoy, esta perilla, si mal no estoy porque hace mucho que lo armé, si mal no estoy, esta es la perilla de cantidad de distorsión, esta es la ecualización y este es el volumen. Se escucha bien. Me gusta. Ahora vamos con el delay. Ay, todavía funciona, no puedo creerlo. Ya con esto ajustado, creo que debería poder tocar esto. Y claramente no podía irme sin tocar algo de... Ya se me olvidó cómo era ese solo, pero me entiende. En conclusión, quedó hermoso, pero en funcionalidades se queda muy corto. Total, el circuito es muy básico. Pero, ¿qué pasaría si añadimos un ecualizador y overdrive de verdad? Canales clean y overdrive bien implementados, una topología en puente para el amplificador o yo qué sé, mejoras en general. Déjenme su opinión en los comentarios dándome esas sugerencias. Por ahora me despido. Les agradezco por ver este video, les habló Juan de Mundo Electrónica y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.